Hola a todos y bienvenidos a Sabonis. Hoy les voy a enseñar a preparar una pasta que, aunque muchos dicen al final que parece una lasaña, no es igual. Ni el sabor ni la textura, y se los voy a mostrar. Hoy vamos a preparar la receta original de la nonna Saboni, manicotti relleno con carne. Prácticamente es una receta al estilo del cannelloni, pero hecha en pasta manicotti y por supuesto con un relleno original. Pero, ¿qué es el cannelloni y de dónde viene? El origen del cannelloni es italiano, por supuesto, y se asocia a la forma cilíndrica de la pasta que deriva del latín canna o caña en español. Aunque existen diversas teorías, algunos apuntan al siglo XVIII como su aparición, con preparaciones como los paccheri, y se le atribuye un papel en la cocina de la época, especialmente en la burguesía. Las recetas y la popularidad de los cannelloni se extendieron rápidamente, influyendo en la gastronomía de varias regiones. Ahora, el manicotti se considera una variante más moderna y popular que los cannelloni italianos, especialmente en la cocina italoamericana. El término manicotti se refiere al plato horneado hecho con tubos de pasta o crepes rellenos usualmente con queso ricota, mientras que los cannelloni tradicionalmente son láminas de pasta que se enrollan alrededor del relleno, usualmente con carne. Nosotros vamos a usar el fideo manicotti para rellenarlo con carne al estilo del cannelloni. Una receta original de la nonna Saboni, así que disfruten del video y al final yo les resumo todos los ingredientes para que los anoten. Empezamos con 1 libra de carne de res y 1 libra de carne de salchicha italiana, que es la combinación del cerdo y ternera. Vamos a empezar sin aceite. La misma grasa de las carnes van a aportar la grasa necesaria para nuestro relleno. Ahora cocinamos estas carnes por unos 4 minutos aproximadamente hasta ver que la carne ya ha cambiado de color y ha cocido un poco. Entonces, seguimos con una cebolla mediana cortada en cubitos. Ponemos una pizca de sal para ayudar a que sude la cebolla. Movemos vigorosamente. Queremos que el agua de todos los ingredientes se evaporen y todos los sabores se combinen. Adicionamos ahora los 50 gramos de apio en cubitos y los 50 gramos de zanahoria rallada y 25 gramos de pimentón rojo. Movemos bien y vamos siempre a fuego alto para cocinar muy bien estos ingredientes. Aprovechamos para una pizca de sal y de pimienta. Y después de unos minutos, agrego los 2 dientes de ajo en pasta. Seguimos moviendo y cocinando. Queremos que toda esta agua de la carne y verduras se evapore, dejando solo los sabores y textura. Unos 10 minutos después, cuando vemos que ha secado y caramelizado nuestra cebolla y apio, agregamos los condimentos: 1 gramo de orégano, 4 gramos de páprica y una pizca de comino. Movemos generosamente para integrar estos condimentos a la mezcla. Y ahora sí, la parte clave del relleno: 150 gramos de pasta de tomate para que agarre ese sabor y textura del caramelo todo nuestro relleno. Y para cocinar esa pasta de tomate la apoyamos con 150 gramos de agua. Dejamos cocinar y evaporar un poco el agua. Entonces es momento de probar su punto de sal y si requiere pimienta también puedes corregirla. Recuerda, siempre probar. Dejamos cocinar al menos 5 minutos hasta que evapore el agua y la mezcla se sienta y vea brillante y pegajosa. Mientras se cocina bien nuestro relleno de carne, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y darme un like en ese video. Todo eso ayuda para seguir compartiendo las recetas y trucos de la cocina italiana y peruana contigo. Bueno, el relleno está brillante, bien cocido y caramelizado con el tomate. En ese punto apagas el fuego y le pones 50 gramos de perejil italiano bien picado.
Mueves la mezcla para esparcirlo de forma homogénea y listo. Lo separas en un tazón para reservarlo. Vamos a preparar la salsa bechamel y empezamos en una olla a fuego medio y ponemos 70 gramos de mantequilla sin sal. Muy importante que sea mantequilla y no margarina o sustitutos de mantequilla. El comportamiento y el sabor de la mantequilla verdadera es muy diferente en la cocina debido a la grasa animal. Una vez la mantequilla se derrite, agregamos 70 gramos de harina, todo uso previamente cernida. Con un batidor de varilla, batimos y mezclamos hasta que llegue a lucir como arena húmeda cremosa. Es importante tomarse el tiempo de cocinar la harina con la mantequilla para que la harina no quede cruda. Así que cocinamos sin dejar batir al menos por 4 minutos. Le ponemos unos 2 gramos de nuez moscada. Seguimos cocinando nuestra mezcla, agregamos 1 litro de leche fresca y fría poco a poco y sin dejar de batir, asegurándonos que no se nos hagan grumos. Recuerda que al echar la leche hay que batir lentamente para que no salpique la leche y a medida que se integra a la mezcla aceleras el batido para reventar los grumos. Importante que la leche debe estar fría, de eso depende que al adicionarlo a la mezcla caliente de harina y mantequilla, gracias a ese choque térmico que se produce, no se hacen grumos tan fácilmente. Vamos incorporando y haciendo que espese la mezcla. Eso puede tomar unos 3 minutos. Una vez incorporado todo y sin dejar de mezclar, dejamos que hierva. Rectifica el punto de sal y pimienta. Una vez rompe el hervor, está lista nuestra salsa bechamel y la pasamos a un contenedor para que enfríe. Pero para enfriarla es muy importante colocarle un plástico film wrap a piel. Eso quiere decir que quede tocando la salsa para que no se forme una nata. Para la pasta, como les dije, hoy no voy a hacer pasta de cero, porque pretendo hacer varios videos con pastas de caja que se consiguen en los supermercados. Y esta pasta, en especial que es el manicotti, está diseñada para ser usada especialmente con rellenos pastosos, como el ricota con espinaca o con queso. O sea, rellenos que se pueden agregar con una manga pastelera directo al manicotti, una manga clásica de repostería para rellenos. Y rellenarlos con carne es una tarea complicada y tediosa, pero es factible. Y eso es exactamente lo que quiero mostrar hoy. Para eso vamos a blanquear los manicotti, los vamos a precocer para que se hidrate, suelte su almidón y esté fácil de trabajar. Así que ponemos agua con sal y un poquito de aceite de oliva. Este aceite no es usual en la cocción de la pasta, pero hoy la necesitamos para que haga una capa delgada de aceite en la pasta del manicotti y no se pegue mientras enfrían para el relleno. Así que una vez el agua esté hirviendo, pero en su máximo nivel, solo ahí ponemos todos los manicotis al agua y los dejamos cocinar por 4 minutos únicamente. Luego los sacamos y los dejamos reposar en una malla para que enfríen y empezar a armar el molde. Para el armado traemos nuestro relleno de carne, la salsa bechamel, 600 mililitros de jugo hecho con tomates pelados, 100 gramos de queso mozzarella y 100 gramos de queso parmesano y 6 hojas de albahaca finamente picadas. Para empezar, le hacemos una capa de salsa bechamel y de jugo de tomate, para que los fideos no se peguen al molde. Ahora rellenamos los manicotti con la carne. Una vez los manicotti están rellenos y acomodados, les ponemos la salsa bechamel por encima, queso mozzarella, jugo de tomate. A mí me gusta mucho jugo de tomate para que se terminen de hidratar y cocer bien los manicotti con este jugo. Luego le esparcimos por encima más carne de relleno. Después le ponemos las hojitas de albahaca finamente picadas.
Cerramos con otra capa de bechamel. Recuerden que el dorado que da esta salsa bechamel al horno es espectacular. Y finalizamos con 100 gramos de queso parmesano como última capa para que gratine. Ahora sí, lo llevamos al horno a 400 grados Fahrenheit por 20 minutos. Y si deseas, al final le das un minuto más en el horno en posición de asado, o sea, con el calor superior al máximo, para que termine de gratinar. Pero por supuesto, en ese caso no te despegues del horno mientras gratina para inmediatamente sacarlo cuando llegue al color deseado. 20 minutos después lo retiramos del horno y aquí es cuando en casa me dicen que parece una lasaña, pero no. El sabor es muy diferente. Este no tiene la salsa boloñesa y la pasta sabe muy diferente. El manicotti con carne que hemos hecho tiene un sabor más dulce y su carne caramelizada sabe espectacular cuando se une a la bechamel y ese sabor provoca no dejar de comer. Dejamos al menos 20 minutos para que enfríe antes de servir. Y para servirlo, simplemente cortamos la capa de queso gratinado, sacamos 2 manicotis rellenos y con mucha salsa, servimos y lo acompañamos con una hojita de perejil como adorno. Y listo, manicotti relleno de carne. Y ahora, a probarlo. Delicioso. Entonces repasamos los ingredientes. Para el relleno, 1 libra de carne molida, 1 libra de carne de salchicha italiana, 1 cebolla mediana, 25 gramos de pimentón rojo, 50 gramos de zanahoria rallada, 50 gramos de apio en cubitos, 2 dientes de ajo en pasta, 1 gramo de orégano, 1 pizca de comino, 4 gramos de páprica, 150 gramos de pasta de tomate, 150 gramos de agua, 50 gramos de perejil italiano, sal y pimienta al gusto. Para la salsa bechamel, 70 gramos de mantequilla, 70 gramos de harina todo uso, 1 litro de leche fresca, 2 gramos de nuez moscada, sal y pimienta al gusto. Para el armado, 1 caja de fideos manicotti, 100 gramos de queso parmesano, 100 gramos de queso mozzarella, 600 mililitros de jugo de tomate. Y de adorno puede usar una hojita de perejil. Espero que les haya gustado esta receta y que la hagan en casa. No olviden comentarme cómo les quedó, preguntas que tengan o alguna receta especial que ustedes quieran que yo les traiga. Los veo en el próximo video y recuerden, como decía la nonna Saboni, no se trata de solo comer, se trata de disfrutar cada bocado como si fuera el último. ¡Arrivederci!